¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de tecnologías de tracción. Los saluda Karina Castillo y en nombre de todo el equipo de Andeyac les damos la bienvenida. Tengo la oportunidad de presentarles al facilitador de la clase del día de hoy. Él es Iván Varela y quiero compartirles una breve reseña curricular de Iván. Bueno, pues Iván Miguel Varela es técnico automotriz con experiencia obtenida en más de 10 años en la industria automotriz. Ha aportado gran capacidad para el análisis y estrategias para la mejora en la atención al cliente, asistencia en campo y resoluciones concretas para la mejora del producto dentro de la organización, buscando siempre la satisfacción total de nuestros clientes. Actualmente es ingeniero especialista de producto de la marca S&D. Lleva año y medio dentro de la organización impartiendo cursos de capacitación técnica, administrativa y de habilidades soft, además de brindar soporte técnico especializado a todos los clientes de la organización. Así que bienvenido, Iván. Hola, ¿qué tal, Cari? Equipo de ¿Qué Andeyac. tal? Muchas gracias por la presentación, por la bienvenida. Equipo, buenos días a todos. Justo como lo dice Cari, bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, que es el sistema de tracción. Y bueno, pues les voy a compartir ahorita mi pantalla, si me indican si la pueden alcanzar a visualizar, por favor. Permítanme un segundo para poder subir el tema. Y me indican, por favor, si ya pueden ver la presentación. No, todavía no se puede. Aún no. Ok, un segundo. Me indican cuando la vean. Sí, al parecer se ve hacer. Ahí ya la pueden visualizar. Es la imagen que dice S&D. Así es. Tengo Sí. ahorita la presentación en SID y les voy a cambiar la segunda diapositiva que dice introducción a los elementos de tracción. ¿Me indican, por favor? Sí, se ve. Correcto. Perfecto. Muy bien. Denme un segundo. Muy bien, compañeros. Bueno, pues antes que nada, para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Ya llevamos unas cuantas sesiones y es bien importante que el día de hoy, bueno, pues también se puedan llevar, así como en las sesiones pasadas, uno, dos o tres consejos, tres tips. Al final del día sabemos que muchas veces, muchas de las personas que nos están acompañando en esta clase de capacitaciones, o en esta clase de sesiones, pues a lo mejor algunos ya tienen una cierta noción del conocimiento del tema o inclusive algunos ya lo dominan, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nunca está por demás sacar esta información y darle una pulidita para que, bueno, pues desempolve y recordemos ciertos puntos o ciertos parámetros que a lo mejor muchas veces se nos llega a olvidar. El día de hoy vamos a ver una inducción acerca de las tecnologías o los elementos del sistema de tracción para identificar cuál es la importancia y la relevancia que tienen estos componentes, vaya, dentro del sistema de suspensión y dirección. Vamos a dividir la sesión en dos. La primera sesión, bueno, pues vamos a hablar de los conceptos y de las definiciones. Y a partir de las 11, vamos a tomar un pequeño break de unos 10 minutos, si Cari nos lo permite también, para que, bueno, se puedan estirar, puedan recargar Claro sus que sí. termos, sus botellitas de agua o traer sus anotaciones para que, bueno, puedan tener ahí más comodidad. ¿Ok? Mi nombre es Iván Miguel Varela, soy especialista de producto de la marca de suspensión y dirección. ¿Y cuál es la importancia del tema del día de hoy? Bueno, pues vamos a conocer a grandes rasgos cuáles son los elementos del sistema de tracción,
pero también vamos a identificar cuál es la importancia que tienen estos componentes dentro de un vehículo y cómo es que se llegan a ver interferidos cuando los elementos del sistema de suspensión no llegan a trabajar de manera no óptima, pero sí en condiciones de trabajo para su correcta conducción. Hay que recordar que todo lo que hablamos del sistema de suspensión, el sistema de dirección, el sistema de tracción o el sistema de frenos, en el tema de los vehículos, nos referimos principalmente a la seguridad. Sí, tiene que ir de la mano que los elementos tanto de suspensión, amortiguación, conjuntos de amortiguadores, resortes, bases y tracción o dirección y dirección tengan que ver con la parte del confort. Eso también es un elemento principal, ese es un valor adicional, esos son funciones muy diferentes. La seguridad y el confort son cosas muy diferentes, pero que al final del día deben de ir de la mano. Y muchas veces dejamos pasar desapercibido algunos temas o algunos detalles de estos componentes y muchas veces pensamos que no llegan a interferir quizás en el confort o quizás en la seguridad. Pero conforme vayamos desarrollando la capacitación, podrás ir visualizando cómo es que estos elementos pueden llegar inclusive a salvarte la vida o a evitar principalmente pues algún percance con algún otro vehículo, con algún peatón o con algún obstáculo. ¿Ok? El objetivo de esta capacitación, bueno, pues va a ser que al finalizar el curso, como bien se los comentaba, ya sabemos nosotros que hay muchas personas que conocen el tema, que lo dominan, pero el objetivo principal es que puedas identificar cuáles son esos elementos de tracción, cuáles son sus funcionamientos, cuáles son sus características, dónde van ubicados, cuál es la funcionalidad y también, bueno, pues te vamos a dar por ahí algunos tips o algunos consejos para que tú puedas respaldar de alguna forma la importancia de por qué se tienen que reemplazar, sustituir, darle un servicio de mantenimiento preventivo o una sustitución total a estos componentes y que tú lo puedas transmitir de forma más tangible directamente a tus clientes, ¿no? Que es una parte primordial de el cómo podemos generar esa confianza con nuestros clientes cuando realmente se requiere cambiar o sustituir una pieza, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver qué es el sistema de tracción y a mí me gustaría que el día de hoy, bueno, pues que pudieran ser un poquito más dinámicos, vamos a ser un poquito más participativos, vamos a ver qué es lo que han aprendido en estas sesiones, si tienen por ahí alguna relación con alguno de estos componentes o si ya los identifican. Entonces, bueno, pues la primera pregunta del día de hoy es, ¿qué es el sistema de tracción? Para ti, ¿qué es el sistema de tracción? Yo quisiera eh, empezar a conocerlos y bueno, pues empezar a escuchar sus comentarios o sus respuestas. ¿Qué es el sistema de tracción? Recuerda que puedes activar tu micrófono o que puedes escribirnos en el chat. Ahí también, bueno, pues estamos viendo los comentarios. Y bueno, pues vamos a ver, te voy a ir ayudando un poquito. Vamos a ver qué es el sistema de tracción. El sistema de tracción, bueno, pues como su nombre o su definición lo dice, van a ser el conjunto de mecanismos que, bueno, pues se van a encargar principalmente de conectar las ruedas a la transmisión. Y quizás ahorita tú me vayas a decir, oye, Iván, pero ¿qué tiene que ver el conectar las ruedas a la transmisión? ¿O qué es lo que tiene que ver? ¿Cuál es la relevancia de este tema? Hay que recordar que en el sistema de suspensión se tienen que cumplir tres tareas para obtener dos grandes beneficios. Quisiera saber si se acuerdan de esas tres tareas que vimos en sesiones pasadas y que a grandes rasgos, bueno, pues llegamos como a resumir o a detallar, ¿no? Te voy a ir ayudando con la primera tarea y bueno, la primera tarea del sistema de suspensión, quiero que lo recuerdes muy bien, va a ser, como su nombre lo dice, suspender y conectar las ruedas al chasis del vehículo. Esa es la primera función que debe de cumplir el sistema de suspensión. Ahorita nos estamos saliendo un poquito del sistema de tracción, pero es para hacer esa remembranza de cómo es que sucede todo este tema directamente, cómo es que se involucra en el sistema de tracción. ¿Ok? Entonces,
La primera función que debe de cumplir el sistema de suspensión va a ser suspender. Como su nombre lo dice, va a ser suspender la masa del vehículo. ¿Y cómo lo va a suspender? Conectando las ruedas al chasis del vehículo. ¿Te hace ya un poquito de ruido? O sea, al principio te estoy diciendo que las debe de conectar al chasis del vehículo, pero aquí te estoy diciendo que es el conjunto de mecanismos que unen las ruedas a la transmisión. Vamos a ir desenvolviendo todo este tema para que no generemos esa confusión. La segunda tarea que debe de realizar el sistema de suspensión va a ser proporcionar altura y absorber las irregularidades del camino. Ya te empieza a hacer un poquito más de sentido cuáles son los ciertos mecanismos que vamos a encontrar. Y bueno, pues por último, otra de las tareas, por la tercera tarea que debe de cumplir el sistema de suspensión, bueno, pues va a ser justo mantener las ruedas pegadas al pavimento en todo momento. Con estas tres grandes tareas nosotros garantizamos dos grandes beneficios. ¿Cuáles son esos dos grandes beneficios? La seguridad y el confort. Recuerda que ante todo debe de ir la seguridad y el confort. Ya que yo tengo el vehículo suspendido, que lo tengo pues obviamente con una cierta altura y que tengo las llantas pegadas al pavimento en todo momento, necesito de alguna forma poderlo desplazar. ¿Y cómo es que yo voy a desplazar el vehículo? Si el vehículo no tuviera todos estos elementos que vamos a ver a continuación, simple y sencillamente sería una caja con ruedas o algo muy similar como a los famosos triciclos, que obviamente pues, están conectados a ciertas ruedas y que su forma de trabajo es de manera mecánica a través de una cadena. Ahorita vamos a ir viendo y desenvolviendo este tema para que vayamos aterrizándolo un poquito más. En el tema del sistema de tracción, quiero que empecemos a identificar que van a ser todas esas series de elementos que si bien ya por sí mismo el sistema de suspensión nos está dando esa pauta de que el vehículo tiene que estar suspendido y con llantas conectadas a la estructura y pegadas al pavimento, tenemos que empezar a entender que el sistema de tracción van a ser esos elementos que nos van a ayudar a conectar las ruedas, pero que nos van a permitir poder transmitir un movimiento. De ahí que se denomina la famosa palabra de transmisión o caja de velocidades o caja automática de velocidades. Y ahorita vamos a ir empezando a conocer cuáles son estos componentes. ¿Cuál es el propósito del sistema de tracción? El sistema de tracción, el propósito principal, el que debe de tener, como te lo acabo de comentar en la diapositiva pasada, va a ser permitir, lo voy a leer de manera contextual y te voy a dar la explicación, va a ser permitir llevar la fuerza y el movimiento que se genera en el motor. Recuerda que el motor, bueno, pues va a estar generando unas ciertas movimientos, va a estar generando revoluciones. Y el motor puede estar muy grande, puede tener mucha fuerza, puede tener mucho caballaje, pero si no existe un componente que convierta esa energía calorífica, recuerda que la energía que está en el motor es una energía calorífica, en energía de movimiento, pues de nada nos va a funcionar tener un motor gigante si no vamos a tener el elemento central, que bueno, pues va a ser el sistema de tracción y el elemento de transmisión, ¿no? En este caso, bueno, pues es permitir llevar la fuerza y el movimiento generado por el motor hasta las ruedas para que de esta forma, nosotros lo podamos desplazar a la velocidad que nosotros requeramos o que, bueno, el conductor les solicite. Entonces, ¿cuáles son los elementos o cuáles son los componentes del sistema de tracción? Van a ser todas esas series de elementos que van a estar conectados ¿con qué? Con la parte del tren motriz. ¿Sabes tú qué es el tren motriz? Vamos a ver si tienes por ahí esa pequeña información, esa pequeña noción. Y bueno, vamos a ver qué tan participativos van a estar el día de hoy. ¿Qué es para ti el tren motriz? Recuerda que puedes activar tu chat o el micrófono. ¿Qué es para ti el tren motriz? Vamos a ver, te voy a ir ayudando un poquito. El tren motriz, la definición tal cual, va a ser el conjunto de componentes y de partes mecánicas del coche que tienen que tienen la finalidad de producir la cantidad de energía necesaria para poder desplazar el vehículo, principalmente durante su conducción. Tal cual como lo dice, son el conjunto de componentes que forman de manera mecánica el coche. Pero a grandes rasgos, te lo voy a poner de esta forma.
El tren motriz va a ser el corazón principal del vehículo, porque es ahí donde se va a generar toda la fuerza para que al final del día el vehículo lo pueda transmitir a través de un componente principal que va a ser la transmisión. ¿Cuáles son los elementos que conforman a grandes rasgos el tren motriz? ¿Sabes cuáles son esa serie de componentes o cuáles son los elementos que conforman el tren motriz? Vamos a empezar por el primero y el más importante. El primero y el más importante, bueno, pues va a ser el motor, que justo va a ser el elemento, el cual, bueno, pues sin este, obviamente nosotros no podríamos tener ningún tipo de energía en el vehículo, ¿no? Ya que es en el motor donde se va a concentrar la mayor cantidad de fuerza o de energía generada para que el vehículo, bueno, pues pueda generar una cierta energía calorífica que van a ser las revoluciones. Recuerda que el vehículo, bueno, pues va a trabajar con diferentes componentes y en el motor vamos a encontrar diferentes tipos de componentes para su trabajo. Entre ellos, bueno, pues vamos a encontrar la gasolina, la chispa, la mezcla de aire combustible para poder generar las detonaciones. Ojo, actualmente nos estamos refiriendo a los motores a gasolina o a full injection, ¿no? Porque sabemos que hoy en día ya existen nuevas tecnologías de motores eléctricos o de composiciones híbridas, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a basar principalmente en los motores a combustión interna, esos motores que están principalmente funcionando con gasolina o con diésel. Quizás lo que te acabo de comentar en el tema de la chispa, pues obviamente va más enfocado para los motores a gasolina y hay que recordar que el motor o los funcionamientos de componentes a diésel, bueno, pues trabajan de una forma muy similar, pero no precisamente con las detonaciones de una chispa, de una bujía o de una bujía. ¿Okay? En el tema en general, bueno, pues nos vamos a basar a grandes rasgos principalmente de los motores a combustión interna. No nos vamos a meter de lleno y no vamos a platicar ahorita ni de motores eléctricos ni de configuraciones híbridas. El día de hoy, bueno, pues vamos a conocer los componentes del tren motriz, que son, bueno, pues en primera parte es el motor, ya sea, como te lo comento, diésel o gasolina. Vamos a encontrar la siguiente parte. Recuerda, el motor va a ser el encargado que va a estar desempeñando o que va a estar generando una energía calorífica, ¿no? Mientras mayor revoluciones tenga el motor, obviamente mayor energía va a generar. Pero la fuerza que se concentra en el motor yo la necesito transformar en una energía que me pueda ayudar a generar un movimiento. Y por ende, la única forma en la que yo puedo aprovechar toda la energía calorífica que está en el motor para transformarla y transmitirla en energía de movimiento va a ser a través del siguiente elemento, del siguiente componente. ¿Cuál va a ser el siguiente elemento o el componente? La transmisión o la caja de velocidades. Ya sea transmisión estándar mecánica o transmisión automática, cualquiera de las dos, bueno, pues son las que se van a encargar de recibir toda la energía que se está generando en el motor para transformarla ahora sí en energía de movimiento y de esta forma, dentro de su configuración o dentro de sus componentes, poder transmitir esta energía que sale directamente del motor hacia directamente las ruedas. Ojo, aquí nos estamos deteniendo en estos pequeños componentes, pero hay que recordar que el tren motriz también puede ser incorporado por un eje cardán y bueno, pues también ahí es donde podemos encontrar unos elementos adicionales donde, bueno, pues podemos encontrar principalmente complementos adicionales para desarrollar el tren motriz. Al final del día, recuerda que tanto en el eje cardán, bueno, pues vamos a transmitir directamente la fuerza que sale desde la transmisión para poderla repartir ya sea al eje delantero o al eje trasero, dependiendo de la configuración del vehículo. Entonces, esa es una de las características y uno de los componentes que vamos a encontrar nosotros principalmente en el tema del tren motriz. Vamos a ver cuál va a ser su propósito principal. Y bueno, pues los elementos principales que vamos a encontrar. Bueno, pues el propósito, como te lo acabo de comentar en el tema del tren motriz, va a hacer que nosotros, bueno, pues aprovechemos la energía del motor, la podamos convertir en energía de movimiento y la podamos transmitir directamente a las ruedas. Pero ¿cómo las vamos a transmitir directamente a las ruedas? Recuerda
que dependiendo la aplicación del vehículo o en general el tipo de vehículo, vamos a encontrar que el tipo de tracción, bueno, pues puede estar tanto en el eje delantero, en el eje trasero o inclusive en los dos ejes, eje delantero y eje trasero, dependiendo la configuración del tipo de vehículo que estemos normalmente desempeñando, ¿no? Actualmente, bueno, pues podemos encontrar que de manera más comercial, los vehículos, bueno, pues la parte de la tracción la tienen principalmente en el eje delantero, ¿no? Pero existen configuraciones como all-wheel drive, existen configuraciones que son 4x4, donde quizás no solamente vamos a tener tracción en el eje delantero, también lo podemos tener en el eje trasero. Y en los elementos de tracción es donde vamos a encontrar principalmente estos elementos que se van a encargar de conectar las ruedas para que ahora sí nosotros podamos aprovechar toda esta energía que está saliendo directamente desde la transmisión y poder desplazar el vehículo. Recuerda que en los elementos del tren motriz vamos a encontrar de primera mano el motor, posteriormente la transmisión y posteriormente las juntas homocinéticas. Pero esto es hablando de los elementos de tracción delantera. Hablando de los elementos de tracciones con tracción trasera o wheel drive o 4x4, la configuración va a ser diferente y podemos encontrar el vehículo con la siguiente configuración en el tema del tren motriz: motor, transmisión, eje cardán, diferencial o transfer, como algunos los conocen, y posteriormente ahora sí las juntas homocinéticas. Pero al final del día, quiero que empecemos a identificar a grandes rasgos cuáles van a ser los elementos que van a estar conectados para que ahora sí la unión entre las ruedas, el componente y la transmisión podamos aprovechar toda esa energía que sale directamente ya no del motor, sino ahora ya convertida, transformada en energía de movimiento directamente a las ruedas. Y son 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Bueno, pues vamos a encontrar en primera parte las juntas homocinéticas, las machetas, las masas y los rodamientos. El día de hoy vamos a ver principalmente estos 4 elementos para que nosotros, bueno, pues podamos empezar a identificar cuáles son sus propiedades y bondades de trabajo y qué es lo que van a realizar en el tema de la función de los elementos del sistema de tracción y del tren motriz. Okay, vamos a comenzar en primera mano, pues, por las juntas homocinéticas. Y en las juntas homocinéticas, bueno, pues vamos a, vamos a visualizar algo que es bien interesante. Este elemento, bueno, pues tal cual va a ser el encargado de estar conectado directamente a la transmisión o al eje cardán para que pueda aprovechar toda esa energía que se transmite directamente desde la transmisión, de ahí su nombre, transmisión, transmitir, toda la fuerza que sale directamente desde el motor, la va a transformar y la va a generar en movimiento. Pero, ¿cómo yo saco esa energía de movimiento que ya saqué del motor y que la tengo transformada en la transmisión? Justo conectando las juntas homocinéticas. Las juntas homocinéticas van a ser los elementos que se van a encargar principalmente de transferir o de transmitir toda la energía y toda la fuerza que sale directamente desde la transmisión directamente hasta la rueda. Este elemento, bueno, pues es un elemento bien interesante porque ahorita te voy a comentar algunos puntos relevantes donde cómo identificar cuando ya es necesario, bueno, pues hacer una inspección o un mantenimiento. Recuerda que si bien la rueda va a estar unida a la estructura del chasis del vehículo, necesitamos un componente que nos ayude a transmitir un movimiento. Y si bien la rueda sí está conectada directamente a los componentes de la suspensión, por en medio de la rueda va a atravesar este elemento que va a hacer que, bueno, pues la junta homocinética. Y la junta homocinética, bueno, pues es la que se va a encargar de ir conectada directamente y, bueno, pues poder transmitir y conectar la rueda y aprovechar todo lo que sale directamente desde la transmisión. En el tema de las juntas homocinéticas existen dos lateralidades, lado caja y lado rueda. Vamos a conocer un poquito más acerca de estos componentes y por qué es la importancia básicamente de identificar y de, bueno, poder entender las características y cualidades.
Vamos a comenzar por el lado caja. Dentro de la función principal de la junta homocinética, lado caja, va a ser que nos va a permitir de alguna forma el movimiento tanto angular como axial. El movimiento angular lo va a tener de alguna manera limitado, pero nos va a permitir esa caída. Y lo voy a poner de esta manera, un poco burda, un ejemplo. Hay que recordar que los elementos del sistema de suspensión, de dirección y de tracción no pueden ir completamente fijos. Tampoco, si te has dado cuenta, no todos los elementos, ojo, no todos los elementos van conectados de manera recta o de manera horizontal o de manera vertical. ¿Por qué? Recuerda que los elementos del sistema de suspensión deben de tener ciertos ángulos de instalación o ciertos ángulos de caída, pero que a su vez también deben de tener una cierta libertad de movimiento. Y te voy a poner el claro ejemplo de qué es lo que pasa. En el tema de las juntas homocinéticas, me voy a hacer un poquito para atrás porque voy a ejemplificar lo que te voy a tratar de dar a entender. En el tema de las juntas homocinéticas, recuerda que existen dos lados o dos lateralidades, lado caja y lado rueda. Estamos empezando por la parte del lado caja y te quiero comentar lo siguiente. Te acabo de comentar que no deben de estar fijas ni completamente rectas todas las piezas u horizontales o verticales. ¿Por qué? Vamos a pasar en el tema de la suspensión. En el tema de la suspensión, ¿qué pasa si tú tienes un amortiguador conectado completamente de manera vertical? Pues que al momento de recibir el impacto, al momento de que tiene el choque o la amortiguación, bueno, pues este componente puede percibir el impacto y transmitirlo directamente como un golpe y de esta forma los componentes pueden llegarse a dañar de manera más rápida o inclusive en un percance se pueden dañar por completo, ¿no? En el tema de las direcciones, si te das cuenta, la mayoría de los componentes, en su mayoría lo que más va recto u horizontal simplemente va a ser la cremallera, pero otros conectores como las terminales, los coples, las varillas que van directamente al volante, pues obviamente tienen una cierta inclinación. ¿Por qué? Por lo mismo. Si llegan a recibir golpes, estos se transmitirían directamente y generarían un impacto tan drástico que inclusive podría dañar no solo el componente, sino también la estructura del vehículo. Y en el tema de la transmisión o en el tema de la tracción, sucede algo muy similar. Voy a ejemplificar lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que la parte de mi cuerpo, entre la cabeza y el cuello, vamos a tener la parte del motor. De aquí para acá es la parte del motor. Y de los hombros a las costillas, vamos a tener de cuenta que es la parte de la transmisión. Quiero que lo dividamos así. Cabeza motor, parte del cuerpo o del tórax va a ser la transmisión. ¿Qué pasa si yo conecto una junta homocinética y la junta homocinética está completamente recta, es decir, está completamente horizontal? Tal cual, existe un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasaría? Recuerda que el vehículo todo el tiempo está teniendo esta serie de movimientos. Voy a generar este movimiento como si fuera una horquilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener esa serie de movimientos. Recuerda que aunque tú no lo alcances a ver o a percibir, el vehículo en todo momento tiene movimientos de arriba hacia abajo. Y esto va a generar que obviamente los elementos periféricos se estén comprimiendo de manera angular. Por eso, si te das cuenta, la caída de los amortiguadores o del conjunto de amortiguador, la mayoría, aunque parece que está recto, no lo está. Tiene una ligera caída o una ligera inclinación para que los golpes no se reciban completamente de lleno. En el tema de la tracción, justo sucede lo mismo. Las flechas o las juntas homocinéticas deben de tener o de permitir una caída angular. Justo el lado caja de la flecha homocinética es la que se va a permitir ese movimiento angular limitado. ¿A qué nos referimos con limitado? Pues que obviamente no se va a caer por completo, sino que va a tener un límite, pero ese límite va a ser el suficiente para que la junta homocinética, cuando pase por un tope, por una piedra, o inclusive por un bache, cuando la junta absorba el movimiento junto con la suspensión, esta no llegue a empujar directamente a los componentes de la transmisión. ¿Qué pasa si yo la tengo completamente recta en un ángulo de 90 grados? Al momento de que ingrese,
va a mover o va a desacoplar e inclusive puede llegar a dañar la parte de los soportes, tanto de motor o de transmisión, o inclusive generar un movimiento muy brusco. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener o cuáles son las cualidades que debe de tener la funcionalidad del lado caja? Bueno, la funcionalidad del lado caja es trabajar con una triseta dentro de una canastilla que nos permita movimientos angulares limitados, pero también que nos permita ese movimiento axial. Ese movimiento axial, ¿por qué? Porque recuerda que al final del día la junta homocinética va a estar girando, todo el tiempo va a estar girando, pero forzosamente necesita tener una cierta caída angular para que al momento de que absorba no dañe directamente los componentes como engranajes, soportes o movimientos directamente al tren motriz, porque esto lo puede desalinear. ¿Ok? Entonces, lado caja, como su nombre lo dice, bueno, pues es la que va conectada a la parte de la transmisión. ¿Ok? Recuérdalo bien, el lado caja lo vamos a identificar por dos factores principales, bueno, por tres. La primera, como su nombre lo dice, va a ir conectado a la caja. ¿A cuál caja? A la caja de velocidades, a la transmisión, ya sea estándar o automática. Y también la vamos a identificar porque físicamente, bueno, pues tiene esta como pequeña taza o canastilla, que realmente ese es el nombre, y dentro de vamos a encontrar que va a trabajar con esta triseta. Esta triseta, bueno, va a ser la que se va a encargar de permitirnos poder tener el movimiento limitado angular, pero también nos va a permitir ese movimiento axial, ¿ok? Ahora sí, bueno, pues ya sabes por qué es que tiene esta estructura, esta forma, este cuerpo, y por qué es que nos tiene que permitir un movimiento limitado angular, pero también un movimiento axial. Recuérdalo porque es pregunta de examen y al final de la capacitación, bueno, pues Karina creo que les va a aplicar un examen junto conmigo aquí de manera presencial para ver qué tanto están aprendiendo el día de hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto de la junta homocinética. Recuerda que estamos viendo los elementos o componentes de los elementos de tracción y bueno, pues vamos a pasar a el lado rueda. El lado rueda, bueno, pues más significativo, más característico es la parte, bueno, pues donde vamos a encontrar eh, básicamente los balines o los valeros, como algunos lo denominan. Y bueno, en el tema del lado rueda, aquí, a diferencia del lado caja, no vamos a encontrar literalmente el movimiento axial, ¿no? De alguna forma. Recuerda que el movimiento axial, bueno, pues va a ser el que va a estar saliendo, el angular, bueno, pues es el que nos va a permitir una cierta caída o un cierto movimiento. En el tema del lado rueda, aquí no lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar el movimiento axial. Quizás ahorita me estás diciendo, oye, Iván, pero ¿qué tiene que ver el movimiento axial? Voy a volver a regresar porque recuerda que justo estábamos diciendo que debe de tener esa caída. Al momento de que absorbe una irregularidad, cuando la junta homocinética sube, lo que hace es que este valero que está aquí va a desplazarse hacia adentro o hacia afuera. Entonces, cuando la junta homocinética sale y absorbe un bache, bueno, pues va a estar entrando y saliendo. Esa es una de las funciones. En el tema de la junta homocinética, lado rueda, bueno, pues aquí ya no vamos a ver que existe ni la triseta ni la canastilla tal cual, ¿no? De esas dimensiones. Vamos a ver que el componente, la taza o la canastilla, donde va a ir incorporado los balines, los rodamientos, es de menor tamaño, perdón, es más pequeña. Y en esta, bueno, pues podemos encontrar diferentes características. La primera y la principal es, bueno, que nos va a permitir el movimiento angular del eje de la tracción. ¿A qué nos referimos con el movimiento angular? Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Hay que recordar que como va a ir conectado al lado rueda, lo que vamos a necesitar es que, recuerda que la rueda va a entrar hacia adentro o va a salir al momento de que demos vuelta, dependiendo, obviamente, si yo le doy, y dependiendo de la rueda. En este caso vamos a simplificar que yo tengo la rueda derecha. Si yo tengo la rueda derecha, bueno, pues al momento de que yo dé vuelta al volante, lo que va a hacer la llanta es que va a salir. Y por ende voy a necesitar ciertos elementos que ayuden a que se pueda seguir conectando la rueda. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues vamos a encontrar los elementos que se van a involucrar. Entre ellos van a ser los elementos de la dirección, pero también los elementos de la tracción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que tiene el elemento del lado rueda es que va a tener estos componentes de rodamientos o de balines que nos va a permitir que justo haga estos movimientos angulares.
de adentro hacia afuera o de izquierda a derecha. Sí nos va a permitir también movimientos de arriba hacia abajo, pero donde mayor vamos a ver el desempeño va a ser el momento de que el vehículo, bueno, pues está virando las ruedas. Es por eso que es muy importante identificar en qué lado va conectada la junta homocinética y si bien es más que evidente, bueno, pues también déjame decirte que también es importante entender por qué es que existe un lado rueda y un lado caja. Recuerda que ambos van a tener que cumplir con dos funciones. La primera va a ser conectar. Una lo va a conectar a la rueda, que es justo la parte del lado rueda, y la otra va a ir conectada o enlazada directamente a la transmisión. Pero al final del día, el siguiente elemento o la siguiente función que deben de realizar, perdón, elemento no, función, la siguiente función que deben de realizar va a ser generar y transmitir el movimiento sin que éste se vea perjudicado y que se pueda aprovechar al máximo. ¿Ok? Entonces, en el tema del lado rueda, la realidad es que no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí con este tema, porque, bueno, pues al final del día donde vemos mayores funcionalidades va a ser en el tema del lado caja. En el lado rueda, bueno, pues únicamente va a conectar a la rueda, pero nos va a permitir el movimiento angular. Recuérdalo. ¿Por qué necesito un movimiento angular? Porque la rueda cuando gira, dependiendo hacia dónde yo gire el volante, bueno, pues va a salir o va a entrar. Y por ende necesito que la junta homocinética siga transmitiendo ese movimiento. ¿Qué pasaría si la junta homocinética fuera completamente dura o rígida y que no tuviera este movimiento? Bueno, pues la realidad es que no podríamos nosotros dirigir el vehículo y simplemente sería como seguir pues básicamente en una línea recta, ¿no? Entonces, por eso es que la junta homocinética lado rueda es la que se va a encargar de poder permitir ese movimiento angular al momento de que nosotros, bueno, pues le estemos dando una dirección al vehículo, ¿ok? Vamos a ver aquí cómo es que funciona y bueno, pues aquí te lo estoy poniendo, ¿no? Aquí, bueno, pues estamos simplificando el tema de lado rueda y lado caja. Y bueno, pues aquí como te comento, si bien aquí en el tema de las juntas homocinéticas se ve muy similar en la funcionalidad, quiero que te des cuenta cómo es que, bueno, pues al final del día, eh, algo que se está viendo aquí y que es muy importante es lo que te comentaba. Si bien no todos los componentes del sistema de la dirección y de la tracción pueden ir completamente rectos o fijos, no todos, porque como te acabo de comentar, van a existir algunos elementos que sí tengan que ir rectos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues en el tema de la dirección, pues vamos a encontrar que principalmente, bueno, nos vamos a ver con la caja de la dirección, ¿no? La caja de la dirección sí va recta y va fija, pero ¿qué crees? Los engranajes o las terminales que salen, principalmente las terminales interiores, tienen una cierta similitud a las juntas homocinéticas. Si te das cuenta, las terminales de la dirección, principalmente las terminales interiores, lo que hacen es que es justo una varilla que conecta, pero también tiene un cierto movimiento angular y axial, ¿no? Entonces, en el tema de las juntas homocinéticas, pues también se ejemplifica aquí cómo es que te estoy mostrando que deben de tener esa caída y ahora ya sabes por qué es que deben de tener este ángulo de caída, ¿no? Antes de pasar al tema de las masas, aprovechando que tenemos 8 minutos, te voy a dar algunos tips y algunas recomendaciones de las juntas homocinéticas. En el tema de las juntas homocinéticas es bien importante que nosotros comencemos a identificar ruidos, sonidos y caídas y te voy a explicar cuáles son. En el tema de las juntas homocinéticas, hay que recordar que no solamente va a ser el elemento que va a conectar directamente a la rueda, junto con la transmisión. El elemento también, o otra de las funciones que va a permitir o que nos tiene que desembocar las juntas homocinéticas, es también brindarle una alineación al vehículo. Ojo, aquí te voy a comentar algo y quizás muchos técnicos no concuerden conmigo en esta parte porque me van a decir, oye, a ver, espérate, no tiene nada que ver la alineación. Las juntas homocinéticas no tienen que ver en alineación. Te voy a explicar cómo es que sí. Hay que recordar que las juntas homocinéticas, bueno, pues están conectando a las ruedas y estas a su vez conectan al sistema de tracción. Y el sistema de tracción, a su vez, es el que está trabajando con el tren motriz. ¿Cuáles son los elementos del tren motriz? Los principales, bueno, pues está el motor, la transmisión y el eje cardán.
Vamos a quitar el eje cardán y nos vamos a quedar solamente con motor y transmisión. ¿Qué pasa cuando los soportes del motor y de la transmisión se rompen o caen o están vencidos? Lo que vamos a encontrar es que vamos a ver una ligera variación en la alineación. ¿Por qué? Una vez que el motor se cae y la transmisión se cae, vamos a hacer de cuenta que yo tengo mis ruedas conectadas y están pegadas ahorita actualmente al pavimento. Si yo como motor y como transmisión me empiezo a vencer o me caigo, lo que voy a hacer es que la junta homocinética va a tener un declive y la voy a empezar a empujar un poquito más. Ojo, no quiero decir que va a ser una desalineación exponencial, porque no va a ser una desalineación exponencial. No obstante, sí podemos ver que la caída de las ruedas, en vez de estar completamente en esta caída, podemos empezar a ver que va a tener una ligera variación. Lo voy a poner un poquito más drástico, pero nos podemos percatar justo en la parte inferior de la llanta. Cuando los vehículos ya empiezan a tener una caída de este tamaño en las ruedas, quiere decir que hay que revisar no solamente el conjunto de suspensión ni los elementos del conjunto de amortiguación, también hay que revisar que nuestros soportes estén trabajando de manera correcta o que estén en condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque si se vencen, recuerda que lo que están suspendiendo justo es el motor y la transmisión. Entonces, si estos se vencen, lo que sucede es que las empujan hacia afuera. Entonces, las juntas homocinéticas sí se ven de cierta forma involucradas en que la alineación no te llegue a dar de manera correcta. Si le estás batallando mucho con una alineación, obviamente en el eje delantero, y no te da, ojo, te recomiendo que revises los soportes y que también revises cómo es que están trabajando las juntas homocinéticas. Dos, te voy a dar otro tip, otro punto bien importante. Cuando ya una junta homocinética está empezando a hacer algún tipo de ruido, ojo, no quiere decir forzosamente que ya no trabaje bien con la grasa o con la lubricación. ¿Hay que revisar de manera visual? Sí, hay que revisar cómo es que está la macheta o el cubrepolvo, ver que cuente con su seguro, que es el seguro que debe de llevar, porque me ha tocado ver que les ponen tornillos o abrazaderas de tornillos sin fin, cinchos, y la realidad es que si bien puede funcionar, lo ideal es ponerle el tipo de seguro o el tipo de abrazadera que debe de llevar, el que le corresponde. Hay que revisar si tiene una fuga. Si tiene una fuga de grasa, bueno, pues podemos dictaminar que en efecto el ruido se debe o se presenta debido a que, bueno, pues está trabajando sin la grasa adecuada o sin los componentes adecuados. Pero si la macheta está completamente trabajando de manera normal, está en condiciones de trabajo, empezamos a escuchar ciertos ruidos, hay que visualizar dos cosas. Perdón, uno, que tenga la grasa adecuada para su funcionamiento. Ahorita al final te voy a decir cuál es la grasa. Dos, que también no esté presentando, principalmente en esta junta homocinética, en la junta homocinética lado caja, que no esté presentando desgaste en los rodamientos. Si está presentando algún tipo de desgaste en los rodamientos, ya es señal de que está trabajando sobre fatiga. Recuerda que los metales nunca mienten y los azules siempre son los chismosos. Entonces, si un metal te está diciendo que está trabajando o que ya está raspando, ojo, no es que esté raspando, es que ya está trabajando en sobrefatiga y hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Hay otro tip que te voy a dar y con esto, bueno, pues estaríamos aprovechando para pasar al coffee break y continuamos con los siguientes elementos del sistema de tracción. Perdón, el break, nada más break. Ya le estaba ahí poniendo el coffee. El otro tip que te voy a dar y con esto, bueno, pues estaremos terminando es, al momento de que tú tienes un vehículo de transmisión estándar, perdón, de transmisión automática, y pasas de reversa a drive, o pasas de parking a drive, o pasas de parking a reversa, y se escucha ese famoso tronido, como un cliqueo, revisa de manera puntual la lubricación de las juntas homocinéticas lado caja. Normalmente llegan a presentar juego en los rodamientos. Ojo, recuerda que los rodamientos también tienen un tiempo aproximado de vida. Llegan a durar mucho, sí, y con la grasa obviamente también, pero al final del día tienen pequeños balines que obviamente se van desgastando. Entonces, si ya están empezando a generar ese tronido, como ese pequeño golpeteo que se escucha como un clacoteo,
ya es señal de que probablemente ya tengas que realizar o la sustitución del trípode o la sustitución completamente de la junta homocinética lado caja. ¿Ok? Y bueno, por último, el último tip que te voy a dar. Trata de no limpiar con componentes derivados del petróleo, llámese diésel, gasolina, los componentes de la grasa y tampoco de las machetas o de los cubreportos. Recuerda que todos los componentes derivados del petróleo dañan directamente los hules y los componentes de caucho. Entonces, trata de evitarlos a toda costa. Si vas a hacer un mantenimiento, limpia bien con grasa, perdón, limpia bien con el componente que vayas a limpiar. Si vas a limpiar con gasolina, te recomiendo que al final, bueno, pues trates de limpiar completamente con un trapo seco la parte metálica de los componentes de la junta homocinética, pero no limpies con ningún componente de gasolina la macheta. Por favor, evítalo a toda costa. Ok, entonces, bueno, pues estos son los tips que te voy a regalar el día de hoy para la primera parte, la primera sesión de los componentes del sistema de tracción. Recuerda que el día de hoy estamos viendo las tecnologías de tracción, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos. Estamos actualmente, bueno, pues viendo las juntas homocinéticas, que son el primer elemento del sistema de tracción y nos faltan otros tres. Y bueno, pues vamos a darnos unos 10 minutitos para aprovechar la mañanita fría y por más café. Y bueno, pues yo te veo aquí a las 11:10 para darle continuidad a esto y bueno, pues espero que puedan estar un poquito más participativos. Recuerda que al final de la sesión va a haber un examen de 40 preguntas con nuestra compañera Karina para ver qué fue lo que aprendiste el día de hoy. ¿Ok? No, no es cierto, no va a haber examen, pero sí quiero que estemos más participativos. ¿Ok? Te dejo 10 minutitos, sí, bueno, regresamos. Gracias, Iván.
Muy bien, compañeros. Vamos a pasar con la segunda sesión, con la segunda parte de esta capacitación. Y me indican si ya pueden estar, si ya están conectados por acá, por favor. Conectado de este lado. Perfecto. ¿Ya está la mayoría de los compañeros o nos esperamos unos 2 minutitos para que estén todos? Muy bien, compañeros. Vamos a arrancar con esta segunda sesión y bueno, pues vamos a aprovechar el poquito espacio que nos queda. Ya estamos básicamente a la mitad del tema. Nos falta ver por ahí unos componentes del sistema de tracción y bueno, pues vamos a pasar con el siguiente elemento. El siguiente elemento, bueno, pues es un punto también bastante interesante porque justo es aquí donde, bueno, pues vamos a conectar directamente el elemento principal de la rueda y la junta homocinética. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, pues el elemento que vamos a ver a continuación va a ser justo la masa, va a ser el elemento que vamos a ver. En el tema de la masa, bueno, pues vamos a encontrar que existen diferentes tipos de masas, ¿no? Las masas sencillas, que básicamente es como la que estás viendo aquí principalmente, las masas compuestas, que son las masas que vienen con el valero o con el rodamiento, y las masas que vienen compuestas, pero también compuestas con el sistema integrado del ABS. Recuerda que dependiendo del vehículo y dependiendo de la aplicación podemos encontrar diferentes variantes. No es un hecho y tampoco no es una ley ni es una manda que todas las masas deban de ser o masas sencillas o todas con masas con valero o masas con ABS. Y bueno, ¿cuál es la parte de la masa? Bueno, pues la masa va a ser la parte que se va a generar principalmente, bueno, no generar, va a ser la parte que vamos a encontrar de manera central, va a ser la parte central ubicada en la rueda. Es aquí donde, bueno, pues se va a empalmar diferentes componentes. Aquí va a ser el empalme de la suspensión, pero también de la tracción, pero también del sistema de frenos. Recuerda que en la masa también va a ir incorporado, bueno, pues el rotor o el disco del sistema de frenos. En el tema de la suspensión y de la dirección, bueno, pues lo voy a leer de manera contextual. Es la parte central de una rueda que conecta la tracción con la suspensión.
y aloja generalmente los rodamientos para permitir el movimiento de la rotación. Recuerda que al final del día, como te lo comentaba, bueno, pues en el tema de la tracción, lo que tenemos que generar es transmitir. ¿Y qué es lo que vamos a transmitir? Toda la energía calorífica que sale del motor la vamos a convertir en energía de movimiento. Y esa energía de movimiento la necesito transmitir a las ruedas. Y para eso necesito el elemento central que va a ser la transmisión. Y de la transmisión van a salir las juntas homocinéticas. Ya identificamos que existe la junta homocinética lado caja y la junta homocinética lado rueda. Lado caja va a conectar con la caja de velocidades o con la transmisión. Pero en el tema del lado rueda necesitamos tener otros elementos que ayuden ahora sí a conectar y a transferir todo ese movimiento que nosotros estamos pues obteniendo del sistema de tracción para poder ahora sí desplazar la rueda y transmitir todo ese movimiento y toda esa velocidad en energía de movimiento. Si esto no lo generamos, lo que estaríamos generando sería una fricción. Y obviamente la energía de fricción no la necesitamos en este elemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues el elemento de la masa va a ser el encargado de conectar principalmente los componentes de tracción, de suspensión y de frenos. Y en la masa es donde también podemos incluir, bueno, pues los rodamientos, que obviamente estos sí van a ir, y también los elementos del sistema ABS. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues a grandes rasgos, en el tema de la masa, bueno, pues vamos a ver cómo es que está conformada. Aquí es como te lo acabo de mostrar y te lo acabo de comentar. La masa, bueno, pues va a ser la parte centralizada. ¿Por qué centralizada? Porque justo la masa va a ir sujeta o va a ir acoplada a un elemento que es un elemento, no sé si la palabra correcta es eslabón, pero es el elemento clave. ¿Por qué? Porque la mangueta va a ir conectada la masa a la mangueta va a ser el elemento de unión. ¿Y por qué digo de unión? Porque justo en la mangueta se van a incorporar diferentes elementos. ¿Cuáles son esos diferentes elementos? Bueno, en la mangueta va a ir conectada la horquilla, el amortiguador, que son conjuntos de suspensión. Va a ir conectado la terminal exterior de la dirección, ya estamos hablando de la dirección. Va a ir conectada, bueno, pues también va a ir conectada la masa, estamos hablando ahora del sistema de tracción. Entonces, en la mangueta es donde vamos a ver incorporados los diferentes elementos, por eso es que lo denomino el elemento de conexión, porque pues aquí es donde vamos a incorporar diferentes piezas, diferentes componentes, y en el tema de la masa, bueno, pues es donde va a ir acoplada o va a estar el acoplamiento de los rodamientos. Recuerda que la masa, cuando va a contar con los rodamientos o los valeros, son los que va a permitir que pueda girar realmente la rueda. La masa es la que va a sujetar a la rueda, pero a su vez, como va a ir incorporada o va a ir conformada con rodamientos o con valeros, va a sujetar directamente a la masa, a la mangueta y a la rueda y nos va a permitir que la rueda pueda girar. ¿Ok? Vamos a ver los elementos y cómo es que está conformado. Dependiendo de las características, dependiendo de las propiedades, dependiendo de las bondades y de la aplicación del vehículo o de la ensambladora, podemos encontrar que existen diferentes tipos de masas o cubo de rueda, como en algunos lados lo denominan. En el tema de las masas, bueno, pues aquí te estoy mostrando claramente un diagrama de cómo es que está constituida y aquí te estoy mostrando principalmente una masa compuesta. ¿A qué nos referimos con una masa compuesta? Es aquella que cuenta con la masa básica, es decir, la masa normal, por así decirlo, cuenta con los rodamientos y también cuenta con el sensor o el dentado del ABS. Ahora te lo voy a mostrar y te voy a enseñar dónde es que se encuentra cada uno de ellos. En esta parte, bueno, pues estamos viendo aquí los rodamientos, la carcasa de los rodamientos, los espárragos, los birlos para el acoplamiento de la rueda, y en esta parte de aquí, en la parte de atrás, en esta parte, bueno, pues estábamos viendo que va incorporado el sensor del sistema ABS. Ojo, como te lo acabo de comentar, no es una regla ni es una manda que todas las masas cuenten con el sistema del ABS. Recuerda que va a haber algunos valeros que su encoder o el lector del sistema ABS lo traiga principalmente en esta parte de aquí atrás, en la parte superior. Y bueno, pues algunas
juntas homocinéticas son las que se encargan de traer el dentado para el lector del ABS. Entonces, no siempre el ABS va a ir en las masas y tampoco no siempre va a ir en los ABS. Algunas veces lo vamos a encontrar en la masa, otra en los rodamientos o en otro de los casos en las juntas homocinéticas. ¿Ok? Vamos a pasar ahora sí al siguiente elemento, que son los valeros, rodamientos. Y bueno, pues aquí en el tema de los rodamientos también tenemos una variedad de diferentes elementos, pero ahorita, bueno, pues me voy a basar en los más comerciales, que son los valeros dobles, los valeros sencillos y los valeros cónicos. Este elemento, bueno, pues es un elemento, un cojinete, algunos lo denominan así, es el elemento que se encarga principalmente de que pueda girar una superficie sobre un mismo eje. De esta forma, nosotros evitamos la fricción. Los valeros los podemos encontrar en diferentes componentes del sistema automotriz, pero en el tema de la suspensión, de la dirección y de la tracción, lo vamos a encontrar principalmente para justo evitar que obviamente exista la fricción y que se pueda generar un movimiento mecánico circular o de movimiento. Aquí, bueno, pues lo que vamos a ver van a ser los diferentes tipos de valeros y vamos a ver cuáles son las características que existen. Voy a terminar el tema de los valeros y al final vamos a dar algunos tips y algunas recomendaciones, pero mezclando los dos, tanto las masas como los valeros, para que podamos identificar dónde es que puede existir una falla. Porque si te digo algunos tips y algunas fallas de las masas y luego de los valeros, te vas a dar cuenta que las fallas son casi muy similares, muy similares. Entonces aprovechamos para dar la descripción y al final nos pasamos a las fallas, ¿ok? Existen tres tipos de valeros de maneras comerciales. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues el sencillo de bolas, el doble y el valero cónico. Son los que más, de manera más común existen. Vamos a verlos cuáles son de manera pues, más detenida. Y bueno, pues aquí te estoy mostrando el valero sencillo, el valero doble de bolas y el valero cónico. Quiero que los visualices y bueno, pues aquí como te puedes dar cuenta, el valero sencillo, tal cual como su nombre lo dice, simple y sencillamente es un riel con una serie de balines o de rodamientos o de balas o de bolas, como algunos lo dicen. Y bueno, pues aquí simple y sencillamente encontramos un solo valero que pues obviamente viene sellado, en la mayoría de los casos viene sellado, casi en todos los casos. Y bueno, este tipo de valeros está diseñado principalmente para cubrir un simple y solo movimiento. Aquí te quiero comentar algo. Los tres valeros que existen o que normalmente vemos de manera más comúnmente, existen varios tipos en general, pero los más comerciales y principalmente en el ramo automotriz, lo que más vamos a ver son los valeros sencillos, los dobles y los cónicos. Tanto los valeros sencillos como los valeros dobles normalmente están libres de mantenimiento. En el caso de los valeros cónicos, ¿a qué me refiero con el mantenimiento? Al famoso engrasado. En el caso de los valeros cónicos, aquí sí vamos a requerir de alguna forma de darle un mantenimiento tanto de limpieza, inspección y engrasado para ver su funcionamiento. Tanto en el valero sencillo y en el valero doble de bolas, en la mayoría vienen sellados, entonces no hay forma de que nosotros podamos hacer o realizar un mantenimiento de limpieza y engrasado para ver su funcionamiento. En el tema de los valeros sencillos, bueno, pues como su nombre lo dice, es un simple valero que simplemente va a contar con un eje donde van a ir incorporados sus balines y sus ruedas. Normalmente se les dice de un riel o normalmente los identifican como de un solo riel. En este tipo de valeros, bueno, pues está diseñado principalmente para cargas, pero no principalmente para vehículos que llegan a tener, bueno, pues, ¿cómo decirlo?, en el eje del sistema de dirección. Normalmente este tipo de valeros los podemos encontrar más comúnmente en los ejes traseros, pero al final del día tampoco no es una regla ni es una manda. En el en el tema de los valeros dobles o los valeros dobles de bolas, lo que vamos a encontrar es que este tipo de valero también viene sellado, está libre de mantenimiento y este tipo de valeros o este tipo de rodamientos lo ocupan principalmente para poder dar orientación y para poder dar tracción y transmisión. ¿A qué nos referimos con esto? Este tipo de valeros, por sus características, por sus propiedades, son capaces de soportar cargas
y peso, o cargas y peso. Al final del día, lo que nos ayuda principalmente es que nosotros podamos tener una cierta orientación y que también, bueno, pues le podamos meter un cierto acople de peso. En este tipo de valeros, bueno, pues es uno de los rodamientos que vemos de manera más comúnmente, principalmente situados en las masas. El tipo de valeros sencillos y tipo de valeros doble de bolas lo vamos a ver más comúnmente usados en las masas del eje delantero. ¿Por qué? Bueno, pues por sus características y por sus propiedades del tema de cómo es que están conformados. Al estar conformados con estos tipos de balines, con estos tipos de bolas o de canicas, bueno, pues lo que nos permite es que este tipo de rodamientos puedan generar mayor resistencia a la fatiga del peso. Es decir, no van a tener tanto problema o tanto inconveniente con altas velocidades, pero tampoco con el peso. En el tema de los valeros cónicos, si bien también su función es cubrir el tema de evitar la fricción y de permitir el movimiento, bueno, pues en el tema de los valeros cónicos, aquí vamos a encontrar algo que es muy particular. En el tema de los valeros o rodamientos cónicos, sí se requiere principalmente, sí se requiere o sí son tipos de valeros que pueden recibir mantenimiento, ya sea preventivo o, bueno, pues un simple mantenimiento de limpieza. En el tema del mantenimiento preventivo, bueno, pues lo que se hace es sacar estos dos valeros, ver cómo es que está la taza. La taza, bueno, pues básicamente es la parte donde iría recargando estos pequeños rodamientos y es algo muy similar a lo que vamos a encontrar en el valero sencillo de bolas, ¿no? Esta parte de aquí es la denominada taza en el tema de los valeros cónicos. Lo que hace, bueno, pues es que tenemos el portavalero, por así decirlo, el portarrodamiento, que es una pequeña taza, tal cual, y justo ahí es donde va incorporado el valero cónico, ¿no? El valero cónico tiene esa particularidad de tener una forma cónica y justo lo que nos hace, lo que nos permite es que puede tener un cierto movimiento, ¿no? Si te das cuenta, en el valero cónico, a diferencia de los valeros sencillos y los valeros dobles de bolas, el hecho de que los valeros sencillos y dobles de bolas tengan estas canicas o estas balas o estas bolas, o estos rodamientos, lo que nos permite es que pueden tener un cierto movimiento y el peso que tú le metes al vehículo, pues no lo mitiga o no lo fatiga tanto. En el tema de los valeros cónicos, si te das cuenta, no tienen estas canicas, estas bolas o estos balines o estas balas, como algunos lo conocen. Lo que tienen son pequeños rodamientos. Entonces, estos rodamientos obviamente llegan o tienden a desgastarse de manera irregular. El tipo de los valeros cónicos son empleados principalmente para ir instalados en el eje trasero del vehículo, ya que en el eje trasero del vehículo, principalmente en la mayoría de los vehículos, ojo, no estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría de los vehículos, pues obviamente el sistema de suspensión que tienen es normalmente eje rígido o eje semirrígido. Es decir, tanto el valero sencillo doble y el valero de doble de bolas van incorporados en los ejes delanteros porque tienen una suspensión independiente y tienen una libertad o una mayor libertad de movimiento de manera independiente. Pero en el eje trasero no existe esta cualidad. Entonces, los valeros cónicos lo que permiten es que van a tener ese pequeño movimiento angular limitado, a diferencia de los valeros, bueno, pues sencillos. En el valero doble de bolas no es que encontremos ese movimiento angular, pero sí tenemos una mayor cama para poder tener este tipo de movimientos. En el tema de los valeros cónicos, bueno, pues vamos a ver que en su mayoría van a trabajar en par, es decir, dos por rueda. Van a ser algunos casos muy contados donde solamente vamos a encontrar un solo valero por rueda, pero normalmente siempre se encuentran dos valeros cónicos por rueda, es decir, cuatro. ¿Ok? Aquí, bueno, pues te estoy mostrando otro de los puntos importantes y bueno, pues el valero va a ser el componente que se va a encargar de reducir la fricción, justo como te lo estaba comentando. El rodamiento o los valeros lo que se encargan es de evitar que exista la fricción. Lo que van a hacer principalmente los valeros, rodamientos, es poder trasladar ese movimiento calorífico que va a salir directamente del motor, luego transmitirlo a la transmisión y luego de la transmisión lo vamos a transformar y a transmitir a las ruedas. Bueno, pues ¿qué pasa si nosotros nada más conectamos la junta homocinética a la masa? Pues obviamente no tendríamos
directamente ese movimiento, ¿no? Existiría una fricción. Entonces, los rodamientos y los valeros son justo los elementos que se van a encargar de permitirnos girar de manera libre, algunos lo conocen como giro de manera loca o giro loco, pero lo que es girar de manera libre el componente, y en este caso, ¿cuál es el componente que nos va a permitir mover? Ah, bueno, pues ahora sí nos va a poder permitir mover de manera libre la rueda sin generar la fricción. ¿Ok? Te voy a dar algunos tips o algunos puntos del sistema de los elementos que acabamos de ver, que son tanto las masas como los valeros, y vamos a pasar a los soportes de motor y de transmisión. Y ahorita vamos a hacer una remembranza de qué fue lo que vimos en las juntas homocinéticas y la importancia de estos componentes. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los tips y algunas de las fallas que te voy a dar principalmente en el tema de las masas y en el tema de los valeros y de los rodamientos? Hay que recordar que tanto los componentes de la suspensión, los componentes del sistema de frenos, van a ser piezas de desgaste. Y obviamente los componentes que se encargan de mitigar o de evitar la fricción, pues obviamente también están trabajando de manera, pues obviamente fuerte, y obviamente pues también se van a encargar de pues generar un desgaste, ¿no? Al final del día vamos a encontrar un desgaste. En el tema tanto de las masas como de los valeros, el mayor desgaste que vamos a encontrar es que obviamente por las irregularidades que existen en el camino, por la carga excesiva que nosotros le damos al vehículo, lo que podemos hacer es que vamos a desgastarlos de manera irregular, y que también la grasa, bueno, pues se puede llegar a acabar o se puede llegar a terminar. Entonces, fallas principales que podemos encontrar tanto en los valeros como en las masas es que empiezan a perder estas propiedades para dar el libre movimiento de los componentes. Y cuando empiezan a perder estas propiedades en la que ya no está girando de manera tan libre, porque ya empiezan a existir pequeñas partículas de suciedad, oxidación, desmoronamiento o rebaba metálica, empezamos a escuchar los famosos ruidos entre metales. Y los ruidos que nos van a generar las masas o los cubos de ruedas en conjunto con los valeros es que empiezan a generar un pequeño ruido de, ¿cómo decirlo?, de rasgueo, por así decirlo, o de fricción entre metal y metal. Y se empieza a escuchar un ruido no precisamente de tronido o ruido de truenos o de golpeteos, es más como de que se está raspando un metal con otro metal. Aquí existe una prueba que nosotros podemos realizar para ver el estatus de nuestros valeros, y la prueba es la siguiente. Hay que tener un trayecto, o hay que identificar nosotros un trayecto que nos permita tener un recorrido recto de aproximadamente a lo mejor unos 300 metros, 300, 400 metros, para que tú puedas ir manejando de manera recta y de manera libre. En este trayecto, lo que yo te recomiendo es que el trayecto trate de ser lo más parejo posible, lo menos sinuoso, que no tenga tantas irregularidades el camino, para que puedas realizar la siguiente prueba. La siguiente prueba consiste en lo siguiente. Vas a ir manejando a una conducción de entre 30, 40, máximo 50, 60 kilómetros. Vas a ir manejando tu vehículo, obviamente con vidrios arriba, obviamente con el estéreo apagado, y lo que vas a hacer es que en tu conducción, cuando vayas circulando, vas a empezar a girar de manera suave, por así decirlo. Por eso es que la velocidad, si te das cuenta, es de 30, máximo 50 kilómetros. Vas a manejar y vas a girar el volante. Del lado en el que tú gires el volante, si tú lo giras hacia la izquierda, el vehículo, por la misma inercia, por la misma fuerza centrífuga, cuando tú giras a la izquierda, el vehículo tiende a recargarse hacia la derecha. Si tú, al momento de que giras a la izquierda, empiezas a escuchar un ruido de sesgueo, o que está rasgando o que está raspando metal con metal, es necesario que ya empieces a revisar la condición de los valeros del eje delantero, porque lo que está sucediendo es que como el vehículo se está recargando de un lado, lo que sucede es que el peso, bueno, pues obviamente hace que se marque más la funcionalidad del valero. Recuerda que los valeros, lejos de solamente permitir ese movimiento, recuerda que te comenté que también van a ayudarnos a soportar el peso del vehículo, ¿no? Y obviamente, si el valero ya no está en bondades o con bondades de trabajo,
pues obviamente aquí ya no está cumpliendo una de sus funciones, que es soportar el peso y transferir el movimiento de manera libre. Entonces, recuerda muy bien, cuando tú vayas circulando entre 30, 40, te recomiendo máximo 50 kilómetros, si lo puedes hacer menos, mucho mejor. Eh, Visualiza que no tengas carros a los costados, porque qué tal y si le das vuelta y llegas y te estampas a otro, entonces eso podría generar un accidente. Vas a ir manejando, quiero que percibas el ruido del vehículo. ¿Por qué? Porque normalmente esta prueba es una prueba de conducción. Recuerda que para tú poder diagnosticar e identificar que un componente ya no sirva en el tema automotriz, tienes que hacer pruebas visuales, pruebas de conducción y obviamente pruebas del componente físicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues la primera prueba de conducción consiste en, vas a buscar tu trayecto, unos aproximadamente 100, 200, te recomiendo unos 300 metros que tú puedas tener libres, un pedazo que esté completamente libre de irregularidades del camino, estéreo apagado, vidrios cerrados y que puedas escuchar cómo es que va el rodamiento de tu vehículo. Después de que tú ya identificaste cómo es el rodamiento común, o sea que no se escuchan tantos ruidos, ahora sí, ejecutas primero la vuelta hacia la izquierda, suavemente lo vas a girar hacia la derecha y ahí vas a darte cuenta en dónde es que se llega a percibir un ruido. Si no se percibe ningún ruido, felicidades, no tienes problemas todavía con el sistema de masas o de rodamientos o de los valeros. Si ya empiezas a percibir uno, recuérdalo, dependiendo hacia dónde des la vuelta, la fuerza centrífuga te va a jalar. Entonces, si das vuelta a la izquierda, la fuerza centrífuga te va a jalar hacia la derecha. Entonces, por ende, el ruido lo vamos a escuchar del lado derecho. Cuando tú giras a la derecha, el ruido lo vamos a escuchar del lado izquierdo. Entonces es un ruido que sí es muy notorio. Ya que lo identificaste, el siguiente paso, bueno, pues es hacer la prueba visual. Vas a subir el vehículo, lo vas a calzar ya sea en una rampa o en las torres y vas a visualizar cómo es que se encuentra principalmente la masa. Si la masa presenta oxidación, presenta color anaranjado, color azulado, puede ser que ya se esté transmitiendo una energía calorífica, que por ende se esté oxidando y se esté calentando. El siguiente paso que tú tienes que hacer son pruebas, la tercera tarea son pruebas de tacto y físicas. ¿Cuáles son las pruebas de tacto y físicas? Bueno, pues ahora sí vas a girar la masa, obviamente con la transmisión en neutral o bueno, en neutral en ambas, tanto en automática como en estándar, y vas a generar el movimiento para ver cómo es que está girando. Inclusive ahí mismo se puede sentir cómo es que se siente la libertad del movimiento. Te voy a dar otro tip. Si tú crees que ya tu valero está generando ese movimiento donde está raspando entre metales con metales, el otro tip que te puedo dar es, vas a tomar el cuerpo del amortiguador, justo donde está la mangueta, ahí lo vas a tomar y vas a girar la masa. Si tú sientes que se está transmitiendo ese roce de metales directamente al amortiguador o al cuerpo del amortiguador, ya es señal de que obviamente ya se tiene que reemplazar el valero o el rodamiento. Otro tip que también te puedo recomendar es, ojo, no siempre y no forzosamente siempre se dañan los valeros. Recuerda que cuando tú caes en un bache o en alguna irregularidad de camino, pues obviamente también se puede llegar a dañar o a deformar la masa. Y la masa se puede llegar a deformar por tres cosas. La primera es por un choque o un impacto o un golpe, ya sea que un carro te pegó, ya sea que tú le pegaste una banqueta, la masa se puede deformar. Entonces, tanto la masa como la mangueta pueden llegar a tener esa deformación. Así que es bien importante que si llegaste a tener algún percance o algún choque, sí te recomiendo que por lo menos lleves a visualizar la alineación del vehículo. Dos, en el tema de los choques de temperatura, recuerda que hay temporadas de lluvia donde obviamente si tu vehículo ya está generando sobrecalentamiento por el sistema de frenos y si a eso le aunas que tus valeros ya no están generando una libertad de movimiento porque tienen fricción, lo más probable es que se sobrecaliente. Entonces, si se sobrecalienta y pasas por alguna inundación, puede ser que se deforme un poco. Entonces, para poder checar la deformidad, existe una herramienta especial que se llama micrómetro de carátula, el cual va incorporado a la mordaza al cuerpo del amortiguador y es un pequeño micrómetro que justo va instalado en esta parte de aquí para visualizar cómo es que está girando directamente la masa. Muchas veces puede llegar a tener una deformidad
y eso perjudica a los valeros. Esta falla es muy poco común, pero sí me ha pasado que en el tema de las devoluciones me regresan 1, 2 o 3 valeros y no es porque el valero esté mal, es porque se deforma el tema del temple, de la parte metálica de la masa, y esto deforma o desgasta de manera irregular los valeros, ¿ok? Y 3, bueno, pues en el último caso sería ahora sí el tema de los rodamientos. El tema de los rodamientos hay que recordar que pues obviamente también se pueden llegar a dañar principalmente en los golpes o en los impactos pronunciados. Recuerda que al final del día es un componente muy pequeño y obviamente también va a tener señales de desgaste. En el tema de los rodamientos cónicos, en el tema de los valeros cónicos, en estos de aquí, bueno, pues yo sí te recomiendo realizar por lo menos una vez al año, si es que traes este tipo de rodamientos. Principalmente los ocupa mucho Volkswagen, pero casi todos los vehículos comerciales y con el sistema de freno de tambor llegan a tener este tipo de componentes. Si es uno de tu, si es el caso, si ese es el tema, bueno, te recomiendo que hagas una limpieza, por lo menos una vez al año, te la recomiendo que hagas una limpieza tanto del sistema de frenos como del sistema de los rodamientos. Aprovechas para hacer una limpieza. En el tema de los rodamientos, sí los puedes lavar con algún derivante del petróleo, ya sea gasolina, diésel o con agua y jabón, cualquiera de los tres. Y bueno, pues obviamente lo secas bien y te visualizas que no tenga marcas o muescas en los rodamientos. ¿No? Recuerda que en el tema de los valeros cónicos, estos pequeños rodillos se llegan a marcar o se llegan, en algunos casos se empiezan a como a desvanecer, se empiezan como a deshacer. Eso es señal de que pudieran suceder dos cosas. Una, el vehículo ya trabajó con sobrepeso y ya los rodamientos ya no tienen las mismas cualidades o bondades de trabajo. Y dos, que probablemente al momento de lubricar, recuerda que la grasa la grasa de valeros, la grasa para rodamientos, es una grasa muy espesa. Entonces suceden dos cosas. Si tú le sobresaturas de grasa, vas a generar una fricción. En vez de ser producente, va a ser contraproducente. Dos, si tú al momento de lubricar no tenías tus manos limpias o se te cayó el valero o lo estabas engrasando en la calle y de repente se te cae y no te importa y lo llegas y lo metes así, recuerda que la grasa se le quedan pegadas las piedritas o la tierrita. Entonces, por eso es que debes de tener mucho cuidado cuando engrasas, porque si tu grasa se contamina, lejos de ser un lubricante, va a generar como una lija o como un componente de fricción. Entonces, aquí debes de tener mucho cuidado cuando estés haciendo este tipo de mantenimientos y trata de hacerlo de la manera más limpia y te recomiendo en un lugar, en una superficie que no llegues a tener tierra o polvos o componentes así. Porque si tienes este tipo de componentes y se te cae alguno de estos valeros, pues obviamente los vas a ensuciar. ¿Ok? Esos son algunos de los tips que yo te voy a recomendar para el tema de valeros y masas. Y ahora sí, bueno, pues vamos a pasar al tema de los soportes de motor y de transmisión. En el tema de los soportes de motor y de transmisión, pues como te lo comenté la vez pasada, bueno, no la vez pasada, al principio, en la sesión pasada, en la primera sesión del sistema de tracción, te estaba platicando que estos elementos, bueno, pues se van a encargar principalmente de trabajar suspendiendo tanto el motor como la transmisión. ¿Y qué pasa si estos componentes, que en su mayoría están hechos de caucho y de metal, pues empiezan a perder propiedades? Hay que recordar algo bien interesante. Hay que recordar que los soportes, tanto de motor como de transmisión, van a ser los encargados principalmente de suspender el tren motriz. Recuerda que el tren motriz va a estar conformado por el motor, por la transmisión, por el eje cardán y por el transfer o el diferencial. Pero a grandes rasgos, ahorita vamos a enfocarnos tanto en motor como en transmisión. ¿Qué pasa si estos componentes de caucho y de metal se empiezan a deformar? Recuerda que al final del día es común y es normal. ¿Por qué? Porque todos los hules van a tener un tiempo de vida. Y obviamente el componente de hule se va deteriorando, entonces tiende a perder sus propiedades elásticas y de absorción. Recuerda que los soportes se van a encargar no solamente de sujetar el motor, también se va a encargar de suspenderlo, de absorber todas las vibraciones que se transmitan a través de este y también se va a encargar de mantener la alineación correcta del tren motriz. Entonces, ¿qué pasa si los componentes se empiezan a deteriorar o empiezan a fallar? Bueno, pues obviamente los componentes del tren motriz se van a empezar a ver perjudicados. ¿Por qué?
porque están perdiendo su alineación. Recuerda que era lo que te comentaba hace ratito en el tema de las juntas homocinéticas. Te comentaba que deben de tener una caída angular. Si esa caída angular, obviamente, la tenemos completamente recta a 90 grados, pues obviamente puede llegar a generar un daño. ¿Cómo podemos saber si tenemos una mala alineación? En el tema de los neumáticos. Siempre revisa cómo es que se encuentra la parte interior de los neumáticos y visualiza cómo es que se siente. Si se siente irregular, si ya se siente muy desgastada, bueno, pues es un síntoma o es una señal de que nos está presentando que tiene una alineación incorrecta. Esta es la forma en la que nosotros podemos identificar si los soportes nos están presentando pues algún tema con el desgaste. Otro de los puntos, bueno, pues van a ser vibraciones. Recuerda que también los soportes se van a encargar de absorber toda esa energía o toda esa fuerza que desempeña el motor para que no se transmitan directamente las vibraciones. ¿Ok? Entonces, en el tema de los soportes, bueno, pues recuerda que existen diferentes tipos de soportes. Van a existir los soportes sólidos, que básicamente es el caucho y la estructura o el housing metálico, ya sea de aluminio o de metal. Va a existir los soportes hidráulicos, aquellos que van a trabajar con un componente que no es aceite, es un derivado de glicol. Y también van a existir los soportes electrónicos, ¿ok? Estos componentes sí tienen una importancia dentro del sistema de tracción. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Te recomiendo hacer 3 diferentes pruebas. La conducción, como siempre, va a ser la primordial. Y en el tema de la conducción, lo que te recomiendo es lo siguiente. No necesariamente necesitas hacer una conducción para identificar si los soportes están mal, pero sí nos va a servir. Normalmente cuando un soporte empieza a tener fallas o está dañado, una de las principales fallas que vamos a identificar van a ser las vibraciones, ya sean vibraciones excesivas o mínimas, pero son uno de los síntomas. Ojo, recuerda que al final del día son síntomas y no quiere decir que esta falla sea exclusivamente para la falla de este componente. Pueden ser varias causas. Entonces, una de las principales fallas que podemos encontrar son vibraciones y en algunos casos vibraciones excesivas, donde tú estás en el vehículo y estás con el motor en relenti y el vehículo está temblando en todo momento. Otra de las fallas que podemos percibir o identificar es que quizás el soporte no vibre o no tiemble tanto o no existan esas vibraciones, pero lo que sí podemos identificar es que cuando nosotros cambiamos de velocidad, y esto es más notorio en las transmisiones automáticas, tengamos esa sensación o sentimos que el vehículo tiene como ese golpeteo, ¿no? Como que cambias de velocidad e inclusive el vehículo como que se mueve un poquito, ya sea hacia adelante o hacia atrás, en algunos casos como que hacia los lados. Si este es el tema, bueno, pues aquí ya nos está indicando que uno de los soportes ya está dañado y principalmente cuando se genera ese movimiento es más referido al tema del soporte de transmisión. Y por último, la inspección visual. La inspección visual, bueno, pues la que te voy a recomendar es en la parte de hay que calzar el vehículo, hay que calzar el motor y hay que identificar de manera visual cómo es que se encuentran los soportes. Recuérdalo, como todo caucho, puede empezar a deformarse, a perder propiedades, a agrietarse o a romperse. Si este es el caso, te recomiendo que si ya se rompió un soporte y tú ya lo identificaste, revises los otros soportes, porque al final del día normalmente van a trabajar en conjunto. Entonces, si ya se rompió uno, lo más probable es que otro de los soportes, como ha estado trabajando en sobrefatiga para mitigar que uno ya se rompió, lo más probable es que los otros o ya estén dañados o se hayan dañado. Por eso es que en cuanto tú identifiques un soporte dañado, inmediatamente lo sustituyas y visualices y revises los otros componentes para así evitar tener que cambiar el conjunto de soportes porque eso puede ser muchísimo más caro. Y en el tema de los soportes hidráulicos, aquí te voy a dar un tip. En el tema de los soportes hidráulicos son muy engañosos porque en su mayoría este tipo de soportes hidráulicos llegan a tener una ligera carga de glicol. Es un pequeño líquido que se empieza a hacer como de tonalidad café amarillenta o café con el transcurrir del tiempo. Pero este tipo de soportes pueden presentar 3 fallas. La primera es que se llegue a generar un impacto donde se llegue a concentrar la burbuja del glicol y esta detone.
Entonces se explote tal cual y saque un fluido café u oscuro, que muchas veces pensamos que es agua, porque como no está muy viscoso o no se siente de mucha viscosidad, pues nosotros lo identificamos de esta forma. Entonces, este líquido, bueno, pues como no vemos mayor inconveniente con ningún funcionamiento, pues obviamente lo dejamos pasar de lleno, pero normalmente puede ser una de las fallas, que se infle y se explote o se detone y va a generar por ahí nada más suciedad. Otra es que el glicol esté fugando por alguno de los lados o de las partes del soporte y va a ser una fuga mínima que no te vas a dar cuenta. Entonces, el soporte va a tender a quedarse seco. Se va a secar, pero va a seguir trabajando, pero no va a cumplir la misma función. ¿Por qué? Porque sí va a generar una vibración. Entonces, aquí lo que sucede es que hasta que tú le sacas el máximo provecho a este tipo de soportes, cuando ya se rompe, ya se fisura, es hasta donde nosotros, bueno, pues ya empezamos a sentir la problemática de las vibraciones. Y dos, por último, bueno, pues la ruptura. Quizás no tiene fuga de líquido, no está explotado, no tiene ninguna mancha que me diga que tiene humedad, pero, ¿qué crees? También tiene hule. Y el hule normalmente se empieza a desgastar por alguno de los lados, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, si ya presentó o si ya presenta grietas, hay que sustituirlo, no hay que esperar a que el soporte se le salga líquido o que tenga un escurrimiento o una explosión de este líquido, porque al final del día ya no está cubriendo con su funcional. Y bueno, compañeros, pues no sé si tengan por aquí alguna duda, algún comentario con estos elementos que vimos, que fueron las juntas homocinéticas lado rueda, lado caja, que vimos masas, que vimos valeros y que también acabamos de ver soportes. No sé si tengas por aquí alguna duda o algún comentario. Muy bien, compañeros. Si no tienes dudas, si no tienes comentarios, bueno, pues el día de hoy estaríamos terminando esta capacitación de las tecnologías de tracción. Ya identificamos cuáles fueron los componentes y bueno, pues principalmente ya descubriste cuál es su funcionamiento de cada uno de ellos y también ya puedes empezar a identificarlo de manera más tangible, ya puedes ver cuáles son las características, cuáles son las propiedades, cuáles son algunas de las fallas y algunas de las recomendaciones que te acabo de proporcionar y también ya viste por qué es importante, bueno, que tú puedas abordar este tipo de información y que le puedas explicar a tus eh, clientes, colaboradores, etcétera, etcétera. Aquí vemos Iván, una así. pregunta. Ujú. Perdón, perfecto. No, no, Aquí no, vemos adelante, una adelante. pregunta. Ajá. La pregunta dice, por nuestro compañero Emilio, y que cuando alineas un vehículo que tiene dirección hidráulica, después de alinearlo y a velocidades bajas, se siente que se jala hacia un lado. ¿Es posible que sea la junta homocinética? Tiene dirección hidráulica y nos comenta que puede que sea la junta homocinética. Hay que revisar qué fue realmente el parámetro que nos dio la alineación. Es una Honda Pilot. Aquí recuérdalo, forzosamente para identificar qué es la junta homocinética, primero tenemos que identificar el estado de los soportes, principalmente el de motor y el de transmisión. Hay que identificar cómo es que se encuentran estos soportes. En el tema de los vehículos, hay algunos vehículos que cuentan con 4 soportes: lado caja, lado motor, inferior de torsión central y el central delantero. Entonces hay que visualizar cómo es que se encuentran los soportes para visualizar que no se esté, pues básicamente, venciendo el motor y que esto haga que el vehículo, bueno, pues no tenga una alineación correcta. En el caso de, me dices que se jala hacia un lado, en este caso, ¿hacia qué lado se jalará? Bueno, independientemente del lado en el que sea, también hay que revisar lado derecho. En este caso, también hay que revisar de manera puntual cómo es que están las terminales. Hay que revisar las terminales interiores y exteriores del vehículo para visualizar que no tengan juego y que sean de la misma marca. Ojo,
Aquí hay algo bien interesante y esto sí me ha sucedido verlo. Muchas veces llega un cliente o llegan los clientes y te dicen, ¿sabes qué? Es que está tronando de un cierto lado o de un lado en particular. Entonces el técnico simple y sencillamente le reemplaza la pieza que él te está diciendo. Pero, ¿qué pasa si tú le pones una terminal de una marca y trae de otra marca? Pues muchas veces no te llega a dar la alineación, porque justo lo que sucede aquí es que principalmente pues no están, no son de par o no son de la misma marca y esto puede llegar a variar. ¿Qué es lo que puede suceder en este tema? Pueden suceder tres cosas. Una, hay que revisar el conjunto de amortiguación, tanto bases, amortiguadores y resortes que estén trabajando de manera correcta, Emilio. Dos, hay que revisar el estatus de los soportes, motor, transmisión y central, para visualizar cómo es que está de manera física. Si los soportes están bien, la junta homocinética queda descartada en automático, porque la junta homocinética no está aventando entonces directamente la rueda. Entonces, el 3 tendríamos que revisar si se reemplazaron de manera correcta las terminales y si es que no cuenta con llantas de diferentes medidas o si es que dice, eso sí, se reemplazaron amortiguadores, las terminales no se han cambiado. ¿Ok? Te recomendaría nada más que revisaras las terminales, nada más para ver cómo es que está trabajando y hay que revisar también los puntos de sujeción de la caja de dirección. Hay que revisar los puntos de sujeción y con eso estaríamos, bueno, pues enfocándonos más en ver cómo es que se encuentran los componentes de la dirección. Recuérdalo, para poder descartar las juntas homocinéticas y una falla de alineación, hay que descartar el estatus de los soportes. Ese es un punto primero. ¿Ok? Entonces, aquí te recomiendo nada más, bien, ya me comentaste que los amortiguadores ya se cambiaron. Hay que realizar nada más bien la revisión de los valeros, terminales y de la caja de la dirección que esté completamente bien sujeta. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañeros? Muy bien, compañeros. Bueno, pues, Karina, si no tienen, estarán en la Expo INAPACE. Al parecer, no tenemos confirmado todavía nada. Lo más probable es que en este año no nos toque participar en la INAPACE. Eh, pero pueden seguirnos en nuestras redes sociales para visualizar toda la información. En nuestra página de Facebook normalmente publicamos dónde es que vamos a tener seminarios, capacitaciones o en qué exposiciones vamos a estar presentes. Acabamos de estar presentes en la Expo Mecánico, llevada a cabo por la CNT en León, que fue el pasado 8 o 9 de julio, si no mal recuerdo, y estuvimos por allá aportando conocimiento y dando conferencias para los compañeros. Ok, compañeros, pues no sé si tienen por ahí alguna duda o alguna pregunta que les pueda apoyar. Perfecto, muy bien. Pues al parecer ya no tenemos más preguntas. Y pues antes de finalizar, quiero invitarlos a nuestros próximos eventos. Tenemos este jueves 6 de julio a las 5 de la tarde un webinar con un tema bastante interesante que está muy vinculado con el webinar que tuvimos la semana pasada, que fue el de el vendedor una raza diferente. El que tenemos este jueves se llama Creatividad e Innovación en los Centros de Servicios Llanteros. Es totalmente gratuito, así que los esperamos. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto conmigo para poderse registrar, que yo les pueda compartir la liga de registro. También tenemos el 11 de julio una clase igual por parte de SID que se llama Servicio al Cliente y Metodología de las 5 S japonesas. Lo tenemos a las 5 de la tarde. Tenemos programado en línea un curso que se llama El impacto de tus objetivos personales en los centros de servicios llanteros. Va a ser impartido por una servidora y va a ser en línea, como les comenté, el horario va a ser de 5 a 7. Implica un costo y para mayores informes, con gusto pónganse en contacto conmigo. Tenemos una clase igual gratuita en línea por parte de SID, que se llama Venta Consultiva. La tenemos programada para el 18 de julio de 10 a 12 del día.
Y pues bueno, con respecto al sistema de monitoreo de presión de neumáticos, tenemos un webinar que es totalmente gratuito también. La fecha lo tenemos el 20 de julio a las 5 de la tarde. Vamos a llevar a cabo el tema funcionalidad básica de TPMS. También tenemos otro webinar que se llama Salud Mental y Trabajo en los Centros de Servicios Llanteros. Lo tenemos programado para el viernes 21 de julio a las 5 de la tarde. Pónganse en contacto conmigo para que podamos verlo de su registro. Este tema es sumamente importante, el tema de la salud mental. Afortunadamente, después de la pandemia, pues es un tema que pues ya volteamos a ver y que le damos más importancia. Entonces, no se lo pierdan, está sumamente interesante este tema, al igual que los demás. Y por último, tenemos otro webinar que es totalmente gratuito, que se llama Fundamentos del Sistema de Frenos ABS. Este se va a llevar a cabo el lunes 24 de julio a las 5 de la tarde. Y pues bueno, va a tener una pequeña intervención ahorita mi compañera Ileana. Ella es coordinadora del área de comunicación y nos va a platicar acerca, o nos va a invitar, los va a invitar a que consulten la revista, así como nuestras redes sociales. Hola, muchas gracias, Cari. Bueno, la invitación es a que consulten nuestra revista And the Jack. La pueden consultar a través de nuestra página web. Ahora ya lo tenemos disponible a través de nuestra plataforma ISU, en la que pueden descargar y consultar, compartir toda la información de nuestra revista. Igualmente, en la edición mayo-junio tenemos las estadísticas de la actividad llantera del año desde 2017 al 2023, información como la producción total de neumáticos, mercado interno, capacidad utilizada de la planta industrial, desempeño de empleo directo, montos de exportación de llantas, así como los montos de importación de llantas. En las revistas, ahorita acaba de salir la revista de julio y agosto, también ya la pueden consultar a través de la plataforma ISU o encontrarla en las publicaciones de nuestras redes sociales. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web a través de andejac.com.mx. En la sección de revistas pueden encontrar todas las publicaciones disponibles, le dan clic en ver revista y los va a redireccionar donde la tenemos albergada. Pueden tener acceso, pueden tener interacción, escribirnos, compartir algún artículo y bueno, consultar todas las estadísticas que tenemos disponibles. Asimismo, en esta edición tenemos información sobre la sucesión en las empresas familiares, que está muy interesante, sobre todo que en los negocios llanteros ya sabemos que son familias 100% familiares, bueno, la mayoría, y bueno, es información de verdad muy importante que sin duda nos va a ayudar a todos. Y en las estadísticas de esta edición de julio y agosto tenemos información sobre el parque vehicular, así que los invitamos a que consulten esta nueva edición de la revista y bueno, las ediciones anteriores. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, Cari. Con gusto. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y en la página oficial, como bien lo mencionó nuestra coordinadora de comunicación, Ileana. ¿Por qué? Pues bueno, porque van a poder estar ahí al tanto de todos los eventos que tenemos programados para ustedes.